Buenas tardes a todos. Tenemos la semana 7, estamos en métodos 1. Acá cambian un poquito, vamos a decir así, el proceso. Tenemos que ir tomando en cuenta algunos aspectos de carácter de diseño, que siempre sí va a estar relacionado con los elementos que venimos aprendiendo de las semanas anteriores. Hay aspectos en los cuales hemos escuchado algunos términos, como puede ser el espacio, ¿verdad? El espacio exterior, el espacio interior, el tema de las interacciones. Dentro de esto, vimos también la semana anterior lo que es la figura, la forma, el fondo, ¿sí? Si se dan cuenta, todos estos temas de alguna manera están agregados. La mayoría de ustedes, a ver cómo levanten la mano, son bachilleres en ciencias y letras o bachilleres en construcción, puede ser bachiller industrial, ¿ok? Algunos otros. No, ¿qué otro tipo de bachilleres son? Ciencias y letras. Administración de ustedes, fíjense que son 3 elementos diferentes. ¿Algún otro por ahí? ¿No? De ciencias y letras, por ahí ciencias y letras. Bachiller para son maestros. Así es. O sea, ustedes también son maestros. Ustedes, computación. Bueno, son bachilleres de computación. Excelente. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, digamos, posiblemente en algunos casos, son quizás en el término de ciencias y letras, ciencias y letras por ahí, en algunos otros, en dibujo, o ya no lo tienen, que antes eran artes plásticas. Lo recibieron ustedes, sí lo recibieron. ¿Qué eran ustedes?
Gracias, vamos a volver a nuestra actividad, por favor. Por un lado, pues sí tenemos un poquito de afección con el aspecto de no contar con energía. Digo esto porque a mí me sirve para presentarles temas, ¿verdad?, de la actividad. Todavía tengo un poco de carga en mi computadora, pero eso no me permite proyectar directamente. Entonces, vamos a tocar, como les decía, parte del proceso, los temas de programación. Sin embargo, por favor, la semana de hoy, entrega de la semana número 6, ahí hay una actividad que realmente se cambia. Como que esta semana es muy interesante, está relacionado con un aspecto por ahí, aspecto de la metáfora. Puede ser fundamental. Pueden salir clases en un grado de filosofía y en algún grado de lenguaje, ¿sí?
pasó. Dice la compañera algo de lo que pasó en una metáfora. ¿Hay más? Compañero, metáfora. Sí, por ahí atrás. Este muchacho estudió en la etapa de póngale una estrellita. O sea, una metáfora es siendo una creación, un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces hay ejemplos, a veces de ellos, de seducir. A veces cuando los aspectos de cierta forma, de cierto, a veces aceptamos que ahora somos los que cambian esas cosas. Como una figura como un ratón. Asusta, no te asusta, los mata a ustedes, de repente para un caballero sí es obvia eso y por ahí le asusta. Entonces eso a veces es un ejemplo, sí, de qué, de debilidad, por ejemplo, ¿verdad? Asusta. Ya tiene su poquito más chiquito el animalito que una cucaracha, también. Pues también, el contrario, si es un carácter fuerte, balón, es decir, un águila, hacia adelante, cualquier ejemplo que vaya a ver, el águila común, pero solo a guía, si el águila, ustedes saben que el águila siempre se va con toda la batalla de águilas hacia adelante. Sí, es el tipo de piso que se hace también. Un maestro de lectura, lástima, el documento que tengo ahí es bastante interesante, lo que es en sí la metáfora de la arquitectura. Siente que el documento de la semana 7 está el concepto de metáfora y está el concepto también de un ejercicio que hay que relacionarlo está vinculado con el espacio. Y esto lo hice ahora con ustedes, donde que entrar en una etapa que está relacionado ya con el tema de las reclamaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los otros elementos que hemos ido comentando, ¿sí? Sobre los diferentes conceptos que se manejan simultáneamente en el proyecto externo y el proyecto interno, pues obviamente esa etapa de los conceptos de lo que se llama en pocas palabras caja negra y caja transparente. Pero al final, vamos a entrar entonces a ese segundo término, por razones que nos permiten ser un poquito más equitativos, y eso no quiere decir que no se pueda hacer por el tema de la metáfora. ¿Sí? En algún momento dado vemos entonces algunas arquitecturas en la cual la plástica o la parte exterior pues lo reflejan, ¿verdad? Alguna arquitectura que es parecida a algo, semejante a algo. En términos de arquitectura, edificios, alguien que quiere poner algún ejemplo. Edificios comparado con posiblemente algún elemento, alguna figura o algo que se parezca a ello. ¿Quién por ahí quisiera comentarme? Jesús. Había antes se cayó con las torres de la Pan State, por ejemplo. En ese entonces eran casi 25 años más. Okay. Pero vamos, que es una comparación. Algunos otros, en algún momento dado, platiqué, no todos les parecía, porque no lo han visto todos, digamos, de lo que son los estadios
Y recientemente, ¿verdad? En el tema de Dubái, pues, mayor acá nos estamos usando precisamente esta estructura expuesta, ¿verdad? Como un panel, exactamente. Un panel, una figura que significa el tema del canal, ¿verdad? Pero todo el mundo está metido ahí, cada quien tiene una labor especial. Es muy interesante. Hay un montón de definiciones ahí como muchas veces parece que sí es así, es mayor. Entonces, decimos que, por ejemplo, en el caso de las estructuras que utilizaron para el tema de ¿vale? Un montón de ejemplos. Algunos de ellos, por ejemplo, ahí se pueda hayan visto el estadio, la figura que tenía, y si eso confirmó más o menos lo que era el significado para ellos de ese estadio. No sabe, mira, perdón, está apagado. El tema de los elementos de ellos, esa verdad fue uno de esos estadios, era parte del significado. Ser significado, toda la parte. También algo parecido con el canal. Barcelona. ¿Cuál es lo que Barcelona? Pero 10. Puede ser parte de los proyectos de Barcelona. No sé si se aplica en la futura, también primero menciona uno, es correcto. El edificio tiene que haber ya unos 25 años, 25 años, la cual, para quienes han ido, quienes han acompañado, ¿ya? ¿Tenemos? ¿Qué encuentra en esos edificios, en ese edificio particular? ¿Algo que recuerde? ¿Algo? Administración de dos edificios, ¿verdad? Un edificio que tiene una parte de comercio y la otra parte es parte de hotelería, ¿verdad? Y por ahí, y las dos cosas juntas, cada vez hay más. ¿Qué más? Claro, algo particular, la parte plástica, la parte externa de este edificio. Es de vidrio, correcto. Pero el concepto de ese término que se deja como vidrio. Eso será la futura. Porque ese es un complejo que ya al integrar parte de esa parte exterior de vidrio, esa parte exterior de las diferentes temas de los muros, es de grada. Esa grada, cuando uno lo mira, es lo que es a nivel exterior, a nivel lateral, más que frontal, a nivel lateral, que sirve a formar una especie de gradas que dan la similitud de la pirámide. Con las flores tiene otro concepto, pero no quiero hablar en ese tema, tiene otro concepto. Entonces, cuando uno entra y va a estar dentro de esa parte de comercio, va a llegar también a esa parte de lo técnico. Hay una parte central que también se forma esa pirámide internamente. A lo que voy es que esa es la metáfora que sucede en los edificios. ¿Cómo pudimos utilizar ese concepto de plástica?
En el caso muy particular de Cayalá, en Cayalá, algunos dirán cómo les parece esa composición. Si alguien quiere hacer el signo de una metáfora, que es bueno por ese lado. Cayalá por ahí, Cayalá, la mano, ¿sí? ¿Y qué podemos sacar también como ejercicio de metáfora de estos edificios? ¿No? No es lo que ¿qué le gusta? ¿Qué le parece? ¿Qué relación hacemos con una metáfora? Digo con una metáfora porque es la mejor manera de ir interpretando esas figuras extraordinarias de un edificio con internamente en la matemática. ¿Tienen el mismo diseño todo? Todos los edificios. Tiene todo el edificio, dice que las construcciones de ahí todas son el mismo edificio, el mismo diseño. Unas que sí, vamos a, yo voy a poner un tema un poco criticón, pero una crítica favorable, ¿no? Por ejemplo, la parte central de los edificios de Canadá nos conllevan a un área de distribución de pinturas, que es donde está la parte central, donde hay una especie de una tradición de la época de tiempo que se ha ido. Colonial es una etapa que mal usamos. En Guatemala, antiguo Guatemala, decimos colonial. Es una época clásica alemana, clásica griega. ¿Sí? Entonces, por ahí vemos, por un lado, ese edificio central. Internamente muy interesante, ¿sí? Pues, si saben ustedes ahí internamente, sí ve todo esta parte de gradas, como lleva a una parte central de ese edificio. Y ahí hay una serie de exposiciones de pinturas muy bien. Son pinturas de estas, ¿no? Lo que hacen es poner, ¿verdad? De acuerdo a las características que programó en el año, ya hay clases de pintura. ¿Sí? Llegan chicos, niños, grandes, mayores, etc. Y ahí se pueden aplicar con los diferentes temas. Es interesante ese tema por aquí. Pero ya decir, no son todos parecidos, porque hay otros elementos que unos son comercios y otros son temas de apartamentos, hay temas de comercio, hay temas de iglesia, que rompe completamente ese concepto de la iglesia ahí, muy bonita también, ¿verdad? Pero vamos que en ese caso es algo particular de arquitectura, porque hay una combinación, ¿verdad? Una combinación de mucha arquitectura ahí. Algunos, por ser tan preparados, ese ejemplo, digamos, de la metáfora, porque hay una gran variedad entonces, de ejemplos que pudiéramos uno progresar. No quiere decir que no ha tenido éxito. De hecho, es un proyecto que por la magnitud se fue manejando por fases. Se llevó más o menos, no sé si fue equivocando, en unos 8 o 10 años de las diferentes fases que estaban haciendo. Las últimas fases, dándose en la parte a los edificios que se convierten en edificios para viviendas residenciales, apartamentos. Luego, otra fase deportiva, en los alrededores exteriores. En fin, hay algo que siendo mucho puede ser muy interesante también. Pero ahí puede servir su de ejemplos. Entonces, vamos que cuando hacemos proyectos, pues, mucha parte, cuando estamos relacionando entre la figura y el fondo, entre la parte exterior y la parte interior de un edificio, como arquitectos muchas veces queremos hacer representativo de determinado proyecto. No se trata de copiar, ¿sí? No se trata de eso. Si algo en la carrera debemos de aprender a hacer es que tiene que tener un propio criterio, ¿sí? Tiene que tener su sello, ¿sabes? ¿Sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta en la mayoría de pinturas, por ahí tiene una manchita que es una firma, ¿verdad? De quien escribió esa pintura. ¿Sí? La pintura, por ejemplo, se ve ahí, ¿sí? Sabe que es la autoría.
Pues lo mismo se viene dando. En el caso de los proyectos de giratones, es un proyecto que no tiene nada de relación con la parte de la infraestructura. Sin embargo, la empresa que fue ese proyecto en particular es de una firma muy conocida en Guatemala, muy conocida, muy famosa, que se llama, la empresa se llama así, Seis Arquitectos. Seis Arquitectos, así se llama la empresa, porque es componente de seis arquitectos, de los más representativos de Guatemala. De hecho, han sido los maestros, vamos a decirlo así, de la carrera. Son mayores, 70, 80 años, mucho más, ¿verdad? Pero también obviamente es muy moderno. Muy moderna, cambió completamente el espacio, espacios internos abiertos grandes, módulos grandes, en cuanto a aspectos propiamente de la relación que hay entre áreas de comercio, áreas de negocios, áreas de departamentos, perdón, áreas de equivocando, áreas de cines, áreas de restaurantes, en fin. Fue modificando el uso de los animales de la zona 14 todavía somos lugar de mucha cantidad de edificios. Y cada futuro en la parte de este proyecto, ¿cómo se llama? Las flores, están sobre la salud. Y eso, de alguna manera, hizo un cambio de uso sobre esos sectores. Bien, vamos a ver si por ahí podemos aprovechar un poquito. En realidad, solo voy a mostrarles un poquito el tema de la metáfora, si es que se puede ver aquí. Y luego nos pasamos ya a la parte de lo que podríamos como arquitecto ponernos a hacer con ustedes. Entonces, el tema de las actividades de la tarea de las 6 y las 7, por favor, no se les vaya a olvidar. De hecho, en la parte de las 6, recordémonos que ¿cuál es el horario de la entrega de estas? Ya cerró. ¿Ya cerró? Sí, 45. Gracias. Ah, si se dan cuenta, ya parte ahorita ya se llama metodología de diseño. O sea que esa es la otra parte de lo que vamos a ir viendo. Lo quiero ver antes. Por favor, entonces vamos a
poquito visualizar. Algunos momentos les comento, usted cómo mira acá este tema, cada uno lo analiza, algunos tienen un concepto un poco diferente con el otro compañero, etcétera, pero esto es así. Muchas veces tenemos una visión un poco diferente entre unos y otros. En el tema de ecología, ¿ustedes ya llevaron ecología? Todavía no han llevado ecología. Ok. En el término de ecología, esta es una clase que también se da al principio de los años y permite, la parte externa de economía, permite ir visualizando cómo es la figura. Hay muchas veces externamente una, por otro lado, tenemos la creación y el mundo. ¿No? Para quienes sabemos, conocemos qué significa esa creación del mundo. Debemos ser supremo para ello. A veces entendemos la persona y sí saben muchas cosas con mucha constancia. ¿Sí? Aquí vemos algunas figuras. ¿Qué es esta figura que está acá? Es un caracol. ¿Sí? Es una figura natural. ¿Sí? Si alguien lo ha visto en proyectos de desarrollo de grasa, ¿cómo se llama? De poliganes, sí, que van hacia adentro con una cubierta muy semejante a ellos. ¿Sí? Algunos hemos visto un canal de abejas, por ahí estaba el concepto del edificio que mencionaba el compañero, en las cuales esa estructura de un panal, creo que si analizamos el tamaño y la forma de este tipo, que es hexágono, ¿cierto? ¿Verdad? En la cual todos esos elementos, si usted los toca, es algo. No sé si ustedes han tocado un panal, pues obviamente casi las avispas, pues, ¿verdad? Si las abejas, perdón. Pero si es una estructura que para lo que ellos emplean es algo realmente formidable de la manera de estar estructurado. A pesar de ser tan suave el tejido, pues permite tanto, mira lo que puede extraer de él. La miel, por ejemplo, que se extrae de un panal, entonces ustedes la utilizan para su salud, etcétera, vemos la importancia que esto tiene. Algún elemento que hemos empleado, que se emplea en la arquitectura, lo que es el concepto de cáscara. Le llamamos cáscara a determinadas cubiertas que por su magnitud y su estructura cambia completamente digamos, a la conformación que hagamos internamente dentro de ella. El ejemplo, por ejemplo, lo que puede ser la estructura plástica, de lo que puede ser el concepto del huevo. Ustedes han visto la figura del huevo. Y si ustedes la unen, ¿sí? Total, podemos ver que esa estructura, si usted la toca cuando está relacionada con el elemento que se toma, también le permite pensar cómo esa figura puede funcionarle para una determinada arquitectura. ¿Sí? Aquí vemos, por aquí, ¿qué es lo que ven ustedes? Unas dadas ascendentes o descendentes, ¿verdad? Que están metidos dentro de una especie de túnel, de un pasillo interno, ¿verdad? ¿Es correcto? Aquí podemos ver otro tipo de figuras. Vamos ya a meterlo nada más porque tengo que cambiar de elementos aquí. Aprovechamos, léame por favor lo que es la metáfora. Más recio, más recio, más recio. Fuerte, recio. Entre ambas, ok. Entonces es el empleo de las palabras para trasladar el sentido recto de las voces a otra figura en virtud de una comparación táctica. Lo que estuvimos platicando de algunas comparaciones. ¿Qué vemos aquí en este celaje? ¿Qué vemos
sobre esta figura que tenemos en la parte superior, chicos? ¿No? Un arcoíris, como un arcoíris, dice el compañero. Puede ser que sí. Más atrás. Un fondo de un arcoíris. En algunos casos sí, puede ser un resplandor de un amanecer, ¿verdad? Y la figura de abajo, ¿qué encontramos en esa figura de abajo? La estructura de una figura geométrica que, si lo vemos retirado con esa comparación de ese reflejo, de ese resplandor, pues tomamos entonces como un símil que esa estructura en algunos conceptos de edificios, ¿sí? Ese tipo de cubierta es una cáscara también, que es diferente en otros lugares, ¿verdad? Usted va a Alaska, ¿sí? Hay elementos estructurales donde se meten los esquimales dentro de su estructura, ¿verdad? Vemos aquí otros elementos que permitieron en su momento a la hora de diseñarse. Comparativamente la bandera de Argentina, ven ustedes el reflejo de un celaje azul, blanco y el sol al fondo. Pues para ellos, de ahí han de haber tomado parte de su respuesta, de su diseño de su bandera. ¿Sí? En esta composición al centro, vemos unas figuras conformadas por la luz de elementos verticales, elementos horizontales, que están semejantes a la parte exterior del lado izquierdo. Acá entonces tenemos otros componentes de cierto tipo de estructuras, ¿verdad? Que en un momento dado es parte de los elementos que yo les he comentado a ustedes en aspectos de diseño, donde son las figuras de lo que serían los planos seriados, como se llama, ¿sí? Que son una serie de elementos, componentes, ¿sí? Elementos externos, elementos internos de carácter horizontal, de carácter vertical, que no estando unidos, pues realizan ese tipo de figura, sino que es una figura entre distantes o más cercanas, ¿sí? Provocadas a través también de la luz, que nos permite entonces conocer una composición plástica muy diferente, ¿sí? Aquí pudiera verse un elemento vertical y una serie de elementos horizontales que permiten con ello formar una estructura de algún edificio. Pero si usted ve la plástica de estos elementos, pues tiene unas figuras horizontales conformadas en algún momento por términos que le llamamos en la estructura de entrepisos, ¿verdad? Y con ellas algunas figuras especiales que estarían formando quizás con la parte de elementos de vidrio, ¿sí? Mientras que la parte vertical integra esa estructura, ¿verdad? Entre la parte horizontal y la parte central a través de cierto tipo de elemento vertical, como puede ser ascensor. Ascensores que están, en este caso, tiene posiblemente un tema de vidrio para que ese ascensor tenga otra funcionalidad. Pero vamos, al final es un solo edificio. Pero si lo vemos separadamente, pues hay otros componentes. En este término de acá, aquí vemos otra figura de otro edificio. Si se da cuenta, está ciertos elementos que se mira pesado el edificio, ¿sí? Posiblemente sea reflejo de un elemento de estructura de concreto todo, ¿sí? Pudiera tener, yo aquí le veo intermedios de vacíos, que pueda estar reflejando ciertos vacíos internos, pero que no necesariamente tengan vidrio, sino que sea un vestíbulo como está eso abierto. ¿Verdad? La parte del pasillo que ven ustedes ahí. Y en fin, de igual manera puede ser otra serie de componentes, una figura. Esa figura de ¿para qué sirve? La figura del lado izquierdo. Es una secadora. ¿Sí? El diseño de una secadora. ¿Sí? Y completamente cumple, vamos a decir así, la figura con lo que es el objeto. Porque sobre este sector externo es donde se disipa, ¿verdad? Toda la zona de calor. Más suave, más fuerte, etcétera, ¿verdad? Las características de una metáfora.
Correcto. Es inductivo porque se trata, dice, por todos los medios de guiar a la persona hacia objetos claros y aprendizajes que ellos no pueden comprender en un contexto original. Es decir, utilizan una metáfora como un cuento narrativo para dar a conocer lo que se desea que aprender a las demás personas. Es verídica. Es verídica porque narra historias o sucesos que están próximos a pasar o han pasado. Aquí entonces podemos encontrar ciertos componentes de una figura a nivel de metáfora. Cómo a través de las manos podemos relacionar ciertos componentes de algunas figuras. Con las manos unidas, por algún lado está reflejando quizás la cubierta de este tema. A los laterales están utilizando también parte de lo que sería el compartir el límite entre una pared y otra. Y la parte inferior con las propias manos, refleja entonces al final un único objeto. Un único objeto, llámese una residencia. Esa es una composición, esa es la metáfora que están haciendo en el uso espacial de ellos. Lo que vemos al centro aquí es el concepto de las figuras, en este caso, tanto las que están superior y las que están abajo, de lo que sería la figura, no solo la figura fondo por un lado, sino que además son todos estos conceptos de los planos seriados. Aquí tenemos una serie de combinaciones de elementos planos, unidos, separados, ¿sí? Pero que a la vez reflejan algo. En este caso, aquí hay algunos espacios que están aquí alrededor. Aquí hay unos elementos donde las personas pueden estar en un área cerrada, en un área semiabierta. Estos elementos de estas cubiertas que permiten a ciertos elementos grandes, ¿sí? Y que a través del tipo de estructura conformar una estructura espacial grande. En este caso, si se dan cuenta que hay unos elementos, que este símbolo que está al fondo, al centro, pues tiene un contexto relacionado a un término de algún tipo de iglesia. Y entonces los elementos decorativos que ustedes ven alrededor, pues son cubiertas de términos de plástica, ¿sí? En la cual permite la integración entre elementos que dan una figura como de una concha invertida. Por un lado es una plástica muy particular, pero si se da cuenta, la estructura de la plástica de ahí, al ser una estructura plana es muy liviana, ¿sí? Y al ser una estructura plástica y liviana, permite dos funciones. Estos elementos exteriormente, lo más probable es que aquí al centro sea un tipo de figuras que concéntricamente van a permitir también cuando cae la lluvia y va a reunir ciertas descargas que cae sobre el elemento y luego en algunos extremos va a ir a tener la función, ¿verdad? De a poder distribuir el agua externa que en ello hay. Además de ello, permite estos elementos aprovechar todo lo que es la claridad, ¿verdad? O sea, ven que esa plástica es muy diferente y el uso espacial que tiene es completamente otro, ¿verdad? Aquí vemos también otros componentes plásticos que no tienen nada que ver con ello, pero sí puede ser un ejemplo de lo que puede ser un área específica de lectura. Vemos figuras, componentes en estos elementos externos del área del aprovechamiento, de lo que es la arquitectura verde, que pueda estar reflejando este como cono interior, donde posiblemente haya un tipo de sótano y también en la parte interior central puede estar reflejada ¿verdad? Un área clara, un área de vidrio que puede estar reflejando, ¿verdad? Ciertos ambientes interiores. Como en esta parte exterior, a mí se me da el concepto de una figura posiblemente, aparte de que sea plástica, que sea un complejo de museo, puede ser un complejo deportivo, ¿verdad? Porque se mira muy versátil, muy moderno. Ok, entonces, el elemento que tienen de tarea ahí, por favor, el elemento que se tiene de tarea, vamos a relacionarlo. ¿Alguien ya leyó la tarea 7? La tarea 7, ¿ya la vieron? Aparece.
No aparece. Entonces no la he puesto al día. Entonces quiere decir que yo no la he habilitado. Pero la vamos a habilitar porque ya saben que todo lo que ustedes piden, uno es obediente. Sí. Cuando está este elemento sin marcar, todavía no se lee. Cuando lo habilito, ahí ya está habilitado. ¿Sí? ¿Sí? Si lo deshabilito, entonces de alguna manera se puede ver quizás alguna parte que otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí están los elementos que vimos hace un momentito. ¿Sí? Y aquí está la tarea. Solo vamos a verla de manera general. Por favor, póngale atención a lo que van a hacer. Es de tipo individual. Repentina. El concepto de repentina es hacer. Es hacer. Diseñar un logotipo. Es un logo. ¿Alguien ha escuchado ese término logo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? Logo conocido. ¿De cuál? Perdón, no lo escuché. De la Coca, un logo de la Coca. El que debería ser representativo de aquí con ustedes, el logo de la universidad, UMG. Usted ve UMG, lo ve color rojo y azul, o lo ve solo azul, ve la figura y dice, ya se ubica usted. ¿Sí? Dice, diseñe un logo de su empresa, utilice color, elija entre caja negra y caja transparente para el diseño. El logotipo debe reflejar el trabajo de la empresa. Dibujar a mano con instrumentos. Envíe su diseño en el documento en PDF. Datos de la empresa. En este caso, fundación en 1995, construye a nivel nacional, construye, o sea, es una empresa contratista, constructora. Su especialidad son las residenciales, el tipo de construcción que recomienda es estilo moderno, realiza construcciones de estructura metálica, es una empresa familiar, cuenta con un gran número de maquinaria y equipo, cuenta con profesionales para su gestión y ejecución. Entonces aquí, por favor, localicen por ahí el concepto de un logo. ¿Qué es un logo? ¿Qué es un logo? Puede representar una marca. Ok, por ahí ha dicho algo el compañero. Una marca es posiblemente una síntesis de lo que queremos. La marca de Coca-Cola, dice por ejemplo la compañera. Ese concepto se bebe. A algunos muchos les gustan, quizás a otros menos o más. ¿Sí? Pero no está diciendo por ahí de que sea el logotipo que esté figurando empresa con un montón de botellas. ¿Representa eso logo? No. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Toda la Coca-Cola. Cuando dijo el compañero una marca. Cuando dijo el compañero una marca, él pensó posiblemente en la Coca-Cola, de la empresa Coca-Cola. ¿Sí? El logo Coca-Cola, ¿qué representa? ¿Sabor? Porque si no, posiblemente, si le digo Pepsi-Cola, ¿se la toma? O le dijeron no. ¿Verdad? No, algunos lo sienten desabrida y por eso no la toman, otras la sienten más dulzona. La marca la que llama la atención. ¿Sí? McDonald's, llama la atención McDonald's. ¿Sí? ¿Y cuál es el reflejo de la marca? La M, de McDonald's. ¿Sí? Que es un servicio inmediato. Esa es la diferencia con muchos, ¿sí? Con muchos productos. ¿Sí? Y así puede haber un montón. En este caso, ya me por ahí localizaron el concepto de logo. ¿Cómo? Búsquenlo.
Logo, logotipo o logo. Concepto, quiero por ahí. O sea, si van a hacer algo que le están pidiendo, tienen que investigar, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, el logo me va a permitir decir algunas cosas. Por ahí hay unos conceptos de los componentes que un logo debe de tener. Hay unos conceptos de algunos colores que debe de formar parte de esa empresa. ¿Sí? Hay unos conceptos del tipo de letra. Hay unos conceptos de la cantidad de colores que deben estar permitidos. Por ahí hay que meterse a ese concepto. La imagen que es como la identificación visual de una empresa. Sí, representa el quehacer, la identidad y los valores de cada organización por medio de valores, formas y textos. ¿Para qué sirve un logotipo? Aparece en las redes sociales, aplicaciones. Dice que lo que le dije a ella es con el permiso. Puedo tomar. Esto es un tema, créanme, para todos, muy personal este tema. En términos de psicología mental, yo de psicología mental también, y hay unos conceptos de la privacidad. La privacidad o privacidad, ¿sí? Entonces, saber que tanto el caballero como las mujeres, niños, mayores, adultos, etc., existen y lo deben de saber cumplir. Ya lo da, por un lado, estamos ahorita en un tema de clase, posiblemente lo contrario, no me lo da sino más. Esa es la prioridad. Por eso me lo debo, porque ya tenemos los servicios. Ok, perdonen, pero lo voy a volver a leer. Y esto cada uno de ustedes lo investiga, ¿sí? ¿Qué es un logo? Dice, un logotipo es un símbolo. Fíjense, pues es un símbolo compuesto por elementos gráficos, ¿sí? Texto e imagen. Que sirve, dice, para, ¿cómo? Dice, la identificación visual de una empresa. Es decir, representa el quehacer, la identificación, los valores de cada organización por medio, dice, de colores, formas y textos. Hay unos conceptos que ustedes pueden buscar. O sea, aquí se trata de seguir investigando, ¿sí? Con relación al término de logotipo. ¿Para qué sirve un logotipo? Un logotipo se utiliza para identificar y promover la marca en el mercado. Aparece en tarjetas de presentación, páginas web, etc. Redes sociales, aplicaciones móviles, enfoque, cafetes de personal, papelería. Debe representar quién es la marca, lo que representa, qué hace, qué ofrece, las cualidades, etc. Entonces, esa es la tarea de ustedes. ¿Sí? Hacer un logotipo. Con color, van a identificar el concepto de lo que están pidiendo. No es que agarre Coca-Cola, no es que agarre McDonald's. Nada que ver. Nada que ver. Ok, muchas gracias. Está principiando a leer. ¿Se dan cuenta cómo es importante cuando ya principiamos a leer? No quiero decir que no sepan leer. Pero estamos llegando realmente a lo que nos interesa. El compañero ya se está durmiendo, entonces, ¿qué va a llevar para su saber? ¿Sí? Bien, sí o sí que sí. Entonces, vamos por ahí. Preguntó la compañera, ¿qué es lo que yo quiero llegar con esos términos? ¿Qué significa la caja negra